En los llanos infinitos, donde el horizonte se pierde en un mar de pasto y viento, vivía Mateo, un arriero conocido por todos como un hombre de palabra firme y manos endurecidas por el trabajo. No era rico, no poseía grandes extensiones de tierra ni hatos orgullosos. Su verdadera riqueza era su nombre. Cualquiera que necesitara mover ganado con seguridad llamaba a Mateo, porque sabían que jamás fallaba. Vivía con su esposa Elena, una mujer de carácter dulce pero mirada fuerte. Su hija Lucía, una adolescente despierta y curiosa. Y el abuelo Anselmo, un anciano lleno de historias antiguas del llano. Su casa era modesta, hecha de bahareque y techo de palma, construida en una pequeña loma desde donde se veía el mundo extenderse sin fin. En las tardes, mientras el sol teñía el cielo de naranja, el olor a café recién colado se mezclaba con el sonido de los animales pastando. Mateo tenía 3 compañeros inseparables: Sultán, Negro y Furia. Sultán y Negro eran perros grandes, de pelaje oscuro y músculos tensos como cuerdas. Furia, más viejo, tenía el instinto agudo de un cazador que había visto demasiado. A donde Mateo iba, ellos iban. No solo eran guardianes, eran familia. La vida del arriero seguía un ritmo duro pero predecible. Mateo recorría pueblos lejanos, compraba toros flacos a buen precio, los llevaba a pastizales arrendados, los engordaba durante meses y luego los vendía en las ferias, obteniendo ganancias suficientes para mantener su hogar. Los caminos que transitaba no siempre eran seguros. Había ladrones, animales salvajes y, según los viejos, presencias que no pertenecían a este mundo. Pero Mateo no creía mucho en esos cuentos. Había oído hablar de aparecidos, espectros del llano y de la figura más temida de todas, el Silbón, un espíritu condenado que cargaba los huesos de su padre y vagaba por las noches. Sin embargo, siempre pensó que no eran más que historias para asustar borrachos. Todo cambió una tarde de octubre. El cielo se tiñó de un violeta profundo, casi morado, señal de que una tormenta fuerte se acercaba. El viento soplaba desde el norte, helado, arrastrando un silencio inquietante. Ese día, Mateo debía viajar al sector de las ánimas, un lugar de vegetación densa y sombras persistentes. Tenía que recoger 15 toros recién comprados. El comprador llegaría en 3 días. No podía fallar. Mientras ajustaba la cincha de su caballo, el abuelo Anselmo se acercó con pasos lentos, apoyado en su bastón de guayabo. Sus ojos, nublados por la edad pero aún atentos a lo invisible, miraban con preocupación hacia el bosque. «El aire está pesado», murmuró sin apartar la vista de la espesura. «Muchacho, no es noche para andar arriando». Mateo quiso tranquilizarlo. No quería preocupar a Elena ni a Lucía. «Debo ir, abuelo, si no, perderé la venta». Pero el anciano apretó su brazo con una fuerza sorprendente. «No son los vivos los que me inquietan. He escuchado el silbido otra vez, y cuando el viento sopla del norte, él anda cerca». Mateo sintió un escalofrío leve. En más de una ocasión, viajando de madrugada, creyó escuchar un sonido agudo entre el crujir de las ramas. Siempre lo había ignorado. Anselmo metió la mano en su bolsillo y sacó un frasco pequeño de vidrio, lleno de ají molido, rojo como carbones encendidos. «Llévate esto, y recuerda lo que te voy a decir. Si lo escuchas cerca, está lejos. Pero si lo escuchas lejos, ya lo tienes encima. No corras. Él mata a los que huyen». Mateo guardó el frasco sin discutir. Besó a su esposa e hija. Montó su caballo y partió acompañado de sus leales perros. Sin saberlo, ese viaje cambiaría su vida para siempre. Mateo avanzó por el camino real mientras la luz del día se desvanecía tras las montañas. Las primeras gotas de lluvia golpearon su sombrero, formando un tamborileo inquietante. Las sombras se estiraban entre los troncos y los árboles parecían cerrarse a su alrededor. Sus perros caminaban en silencio, algo muy inusual en ellos. Después de horas de viaje,
Mateo logró reunir a los 15 toros que había comprado. Estaban flacos, nerviosos, y se resistían a caminar bajo la humedad creciente. El arriero sabía que debía apresurarse para salir del bosque antes de que la oscuridad los envolviera por completo, pero era demasiado tarde. La noche cayó de golpe, como un telón pesado. La luna estaba oculta tras nubes densas, y el único punto de luz era un farol de querosén que Mateo había colgado de la silla de montar. Pero incluso esa llama parecía tener miedo, temblando con un brillo débil. El silencio del bosque era absoluto. No se escuchaban grillos, ni ranas, ni el aleteo de las lechuzas. Era como si la vida misma hubiese abandonado el lugar. De pronto, los toros se detuvieron en seco. Comenzaron a temblar, agrupándose con los ojos muy abiertos y las orejas tensas. Sultán gruñó, Negro levantó la cola erizada y Furia mostró los dientes hacia la oscuridad entre los árboles. Mateo desmontó con cautela. Sabía que si el caballo se asustaba, podría tirarlo. Caminó unos pasos, tratando de entender qué había provocado esa reacción en los animales. Entonces lo escuchó. Un silbido, agudo, lento, ascendiendo en una escala melódica perfecta, pero sonaba lejos, demasiado lejos. Un frío helado recorrió su columna. Recordó las palabras de su abuelo. Si lo escuchas lejos, ya lo tienes encima. Los perros comenzaron a gemir. Mateo tomó el látigo que llevaba amarrado a la silla y soltó las correas que mantenían a los perros a su lado. «Atentos», susurró. El viento sopló desde el norte, arrastrando el olor a tierra mojada, pero mezclado con algo más, algo rancio, como carne vieja. Mateo sintió que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Entonces la vio. Una figura emergió de entre los árboles, moviendo las ramas como si fuera un gigante. Era altísima, tan alta que las ramas rozaban sus hombros huesudos. Llevaba un sombrero viejo, de ala ancha, que le ocultaba la mayor parte del rostro, salvo por 2 puntos brillantes, como carbones encendidos. Su cuerpo era una mezcla de harapos sucios y piel huesuda. A la espalda cargaba un saco mugriento, del cual provenía el sonido seco de huesos chocando unos con otros. El silbón. La figura se detuvo a pocos metros de Mateo. El aire se volvió gélido. Un olor a podredumbre lo envolvió todo. El espectro inclinó su cabeza hacia adelante, y su altura pareció crecer aún más, dominando la escena con una presencia imposible. Mateo sintió el impulso primitivo de correr, pero recordó el consejo que podría salvarle la vida. No correr. Nunca correr. Los perros gruñeron más fuerte, listos para atacar. Y entonces, el silbón dio un paso hacia él. El silbón dio un paso más, y el suelo pareció hundirse bajo su peso. Mateo apretó el látigo con las manos sudorosas, mientras el farol colgado del caballo temblaba como si fuera a apagarse en cualquier instante. El espectro inclinó la cabeza hacia un lado, observándolo con esos 2 puntos encendidos que parecían quemar el aire mismo. Sultán fue el primero en lanzarse. Un gruñido profundo estalló en la oscuridad, seguido por el salto del perro hacia la figura. Pero el silbón no se movió. Su brazo huesudo descendió con lentitud antinatural, como si el tiempo se estirara, y un golpe seco lanzó a Sultán varios metros lejos, derrapando en la tierra húmeda. Negro y Furia atacaron juntos, pero una sombra invisible los envolvió, dejándolos paralizados, gimiendo con dolor. El corazón de Mateo golpeaba con fuerza en su pecho. Cada instinto le gritaba que corriera, pero repitió mentalmente las palabras del abuelo como un conjuro desesperado. No correr, no correr, no correr. El silbón se acercó tanto que Mateo pudo ver la textura áspera de los harapos y el movimiento de los huesos dentro del saco, chocando con un ritmo macabro. Un olor insoportable lo envolvió y sintió náuseas. El arriero retrocedió un paso sin querer y el silbón respondió inclinándose aún más hacia él, como un depredador jugando con su presa.
Entonces, un sonido distinto rompió el silencio.